Les doy la bienvenida a esta presentación correspondiente a la segunda clase del Seminario de Comunicación Eficaz. Mi nombre es Estefanía Milani y en esta oportunidad vamos a estar reflexionando juntos acerca de la importancia de la comunicación escrita en el ámbito de las instituciones. En las organizaciones se hace evidente la necesidad de que sus empleados, y sobre todo los que son profesionales, sepan utilizar la comunicación escrita de modo eficiente y eficaz, porque eso asegurará la posibilidad de éxito en su vinculación tanto interior como exterior, es decir, en sus relaciones con sus compañeros de trabajo y con sus superiores, pero también con personas externas como pueden ser posibles clientes. En esta presentación, entonces, nos vamos a centrar en herramientas para la comunicación escrita concretas, como son la carta formal, el correo electrónico y los informes. Sin embargo, tenemos que decir también que existen otros documentos escritos, de los que no nos vamos a ocupar en esta ocasión, como son el memorándum, la circular, el acta, la orden del día, los documentos comerciales, entre los que se encuentra la orden de trabajo, y también el currículum vitae. Nosotros en esta ocasión nos vamos a centrar en estos tres, en la carta formal, el informe y el correo electrónico. Los vamos a definir, los vamos a caracterizar como tipos textuales y vamos a dar algunos consejos para su correcta escritura. Me gustaría señalar que el currículum vitae presenta un atractivo especial para la mayoría de los estudiantes por ser un tipo de texto que usualmente necesitan escribir en esta etapa de sus vidas. Muchas veces nos han pedido recomendaciones para la correcta escritura de un currículum y la verdad es que nosotros por cuestiones de tiempo no podemos detenernos en eso. Sin embargo, me gustaría señalar que cuentan con una herramienta o con un apoyo al respecto que quizás pueda serles útiles. Y a continuación se las voy a presentar. Se trata del Servicio de Orientación Laboral SOL. Su objetivo es brindar asistencia a estudiantes avanzados y recién graduados de ingeniería para orientarlos en su proyección profesional e ingreso en el mercado de trabajo. Entre sus actividades se encuentran el asesoramiento sobre el proyecto profesional, la revisión de currículum vitae y cartas de motivación, simulación de entrevistas individuales y grupales y la elaboración de perfiles de competencias laborales. La persona que está a cargo de este servicio de orientación es la doctora María Beli Artigas. Quizás algunos de ustedes, si son de la carrera industrial, la conozcan porque es una profesora de esa rama. Yo les dejo allí entonces en su dirección de correo electrónico, porque si alguno está interesado en poder obtener este servicio o esta orientación, le escribe directamente a ella y ya se ponen en contacto para que pueda ayudarlos en la elaboración de un currículum vitae. Comencemos con la carta formal. La carta formal es un texto dirigido a alguien con el objetivo de comunicar algo o hacer una petición. Que sea formal tiene que ver con que hay una serie de requisitos para su escritura que deben cumplirse. ¿En qué caso se usa la carta formal? Bueno, se usa para hacer una petición a una institución o a una empresa, o para dirigirse a una dependencia del gobierno, o para hacer un trámite dentro de la universidad. Vamos a ver ahora un caso concreto, un ejemplo concreto de escritura de carta formal. No interesa tanto que no lleguen a leer lo que está escrito, porque en principio me interesa comenzar presentando la estructura, la distribución del texto en página. Fíjense que contamos con un margen superior y un margen inferior y también márgenes laterales. Para poner los márgenes en general podemos guiarnos y confiar con los que ya están preestablecidos en Word. Pero bueno, si no los tenemos o si queremos mayor precisión, sepan que la convención indica unos márgenes de entre 2,5 y 3 centímetros. Luego verán que tenemos la indicación del lugar y la fecha en que fue escrita la carta, tenemos un membrete, un saludo inicial, un saludo de despedida y la firma.
Me interesa que vean también lo que es la distribución del texto, del cuerpo de la carta. Noten que respecto del encabezado, en esta oportunidad elegí alinear el texto teniendo en cuenta la finalización del encabezado y entonces cada uno de los párrafos va a comenzar teniendo en cuenta ese margen. ¿Sí? Uno puede optar por entre alguna de las dos opciones. Puede bien escribir el texto del cuerpo de la carta dejando una sangría regular como en cualquier otro tipo de texto, o bien puede, y esto es lo más usual, dejar como sangría el espacio equivalente al encabezado. Vamos a ver ahora el encabezado un poquito más de cerca, con un poquito de zoom, para llegar a leer qué es lo que dice y de qué forma está escrito. Noten el nombre de la ciudad al principio, separado por una coma del nombre del día y la fecha escrita en forma desarrollada. Esto quiere decir que no está escrito separado con barras o separado con guiones, sino que está escrito en forma desarrollada. Observen que el nombre del día y el nombre del mes se escriben con minúsculas iniciales. Luego en lo que sería el membrete tenemos un encabezado clásico, señor director, del Departamento de Ingeniería Industrial, de la Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Mar del Plata, Magíster Ingeniero, Antonio Morcela, S/D. Este es un encabezado estándar. Hay más de una manera de poder escribir la información en el membrete, en realidad de poder ordenar la información en el membrete. Esta es una de las maneras más aceptadas, convencional, que sin embargo, debemos decir, tiene un error de ortografía, porque cuando escribimos el nombre de un cargo de manera desarrollada, como en este caso el cargo de director, no corresponde a la mayúscula inicial, sino que debería haber estado escrito con minúscula. Pero bueno, en realidad es un error bastante frecuente y difundido el hecho de querer destacar los cargos empleando la mayúscula. Por ejemplo, los cargos de incluso los títulos de licenciado, de profesor, suelen escribirse con mayúsculas iniciales y eso no corresponde. Bueno, otra aclaración que quiero hacer es cuál es el significado de la S/D. Esto significa su despacho. Su despacho significa que esta carta no fue entregada en mano, Antonio Morcela en este caso, sino que fue entregada en su oficina, por ejemplo. Luego tenemos el encabezado, que en este caso elegí poner de mi consideración, pero bueno, uno tendría que elegir entre las múltiples fórmulas de cortesía existentes para comenzar una carta. Y al final, hago un zoom cómo termina este texto. Termina con un saludo, lo saluda atentamente, coma, luego corresponde la firma del emisor, del autor de la carta, el nombre y apellido y el DNI. Esto como datos mínimos que deben figurar. Luego, dependiendo de la situación comunicativa, uno puede evaluar la pertinencia de incluir también otra información, como por ejemplo una dirección de correo electrónico, un teléfono de contacto o lo que creamos necesario para que nos puedan contactar. El correo electrónico. El correo electrónico es una herramienta de comunicación fundamental dentro de cualquier organización. Sin embargo, por sus características de agilidad y cierto grado de informalidad que a veces implica, muchas veces suelen cometerse errores en su escritura que luego derivan en fallas en la comunicación. Vamos a comenzar nombrando las partes que tiene cualquier correo electrónico y dar consejos para su correcta escritura. Bueno, el correo electrónico comienza con un asunto que sintetiza el contenido o la acción a realizar. Se sugiere que estos asuntos sean concretos y concisos y también breves, porque nosotros lo que vamos a buscar como emisores es que nuestro receptor, al recibir el correo electrónico en su bandeja de entrada, elija abrir nuestro mail y leerlo. Por eso tenemos que ser puntuales. Por ejemplo, poniendo novedades sobre la empresa, jueves, reunión de cátedra.
Ya en lo que es el interior del correo electrónico, tenemos que tener presentes que nosotros no podemos arrancar o empezar diciendo lo que queremos o pidiendo lo que necesitamos. No, al comienzo debemos primero tener en cuenta a nuestro interlocutor y saludarlo, con un saludo amable pero sin exageraciones. Eso significa que de alguna manera tengo que tener presente a la persona a quien me estoy dirigiendo y, si lo conozco, incluso podría hasta nombrarlo. Por ejemplo, poniendo profesora, : o buenos días, profesora, . ¿Bien? Es muy importante también la puntuación en el saludo, ¿no? Entre el saludo en sí y la mención del destinatario siempre corresponde poner una coma. Por ejemplo, buenos días, profesor, . Interesante también señalar que el final del saludo tiene que ser con un punto o con 2 puntos, nunca con una coma. Bien, luego en el contenido. El contenido del correo electrónico debe ser breve y conciso. Quien recibe un correo electrónico espera que sea concreto, que sea corto. Entonces, tenemos que ser muy puntuales en nuestra redacción y hábiles en poder transmitirlo mediante oraciones cortas y concisas. En cuanto al contenido, también es interesante hacer algunas observaciones. Por ejemplo, que tenemos que evitar escribir todo con mayúsculas, como si estuviéramos gritando, y también tenemos que evitar escribir todo con minúsculas, como si desconociéramos las normas ortográficas. No, hay que respetar las normas ortográficas en la escritura de un correo electrónico en cuanto al uso de mayúsculas, de minúsculas y de tildes. También tenemos que evitar hacer juegos de palabras porque tenemos que tener bien presente que quien nos está leyendo no nos está viendo, no nos está escuchando el tono de voz, posiblemente ni siquiera nos conozca y conozca nuestro humor. Entonces, no sabemos de qué manera va a interpretar nuestro mensaje. Por lo que lo conveniente es ser concisos, puntuales y neutros, sin juegos de palabras en las comunicaciones de este estilo, sobre todo si no conocemos al destinatario. Otra recomendación en cuanto al contenido tiene que ver con la sugerencia de no dejar sangría al comienzo de cada párrafo en la escritura de un correo electrónico. ¿Por qué? Porque no sabemos desde qué dispositivo nos va a estar leyendo nuestro interlocutor. Quizás lo abra desde el celular o desde una computadora con una configuración diferente de la nuestra y resulte que el mensaje se lee todo corrido, desprolijo. Entonces, lo mejor es no dejar sangría al comienzo de cada párrafo y en su lugar dejar un renglón vacío, un espacio intermedio que señale que hubo un punto de aparte y que ahora se cambia de párrafo. Bien, la despedida. Tenemos que considerar alguna fórmula para despedirnos de la persona. Podemos poner quedó a la espera de una respuesta, saludos cordiales. Bueno, ustedes evaluarán cuál es la despedida adecuada de acuerdo al contexto comunicativo. Pero recuerden que después de esa despedida deben colocar un punto o una coma. No puede ir ahí sin ningún signo de puntuación al final. Y por último, es importante que incluir una firma que implique el nombre, el cargo y el contacto de quien está escribiendo. El contacto, sobre todo si estamos en una organización y tenemos un número de teléfono interno al que nos pueden contactar. Pero, por ejemplo, en el caso del marco de este seminario de comunicación eficaz, poniéndolo como ejemplo, si ustedes tuvieran que comunicarse con nosotros a través de correo electrónico, que de hecho lo van a tener que hacer, lo recomendable es que en la firma pongan, por supuesto, su nombre y su apellido, que se definan como estudiantes e indiquen a qué carrera pertenecen y su número de legajo. Otras recomendaciones en cuanto a la escritura del correo electrónico. En primer lugar, revisar el nombre de nuestra dirección de correo y qué nombre aparece en la bandeja de entrada de nuestro receptor. Con esto quiero decir que es preciso que miremos atentamente cuál es nuestra dirección de correo que estamos dando a los demás para que se contacten con nosotros. A veces puede suceder que llevemos años usando el mismo correo por costumbre, por comodidad, porque ya todos tienen ese,
pero resulta que ya no es adecuado para una comunicación formal. Entonces, en ese caso, se sugiere revisarlo. Lo mismo con los nombres nuestros que aparecen en la bandeja de entrada de nuestro receptor. Tenemos que cuidar que esos nombres sean los correctos, que no se trate de apodos o de diminutivos, y además que tengan todas las mayúsculas y las tildes que requieren. En cuanto a los archivos adjuntos, en los casos en que enviamos correos electrónicos que implican el envío, además de un documento, hay que tener siempre la precaución de ponerles un título y un título que sea adecuado a su contenido. Bien. Por ejemplo, si estamos nosotros enviando un currículum vitae para un puesto que nos interesa obtener, y estamos adjuntando el currículum, lo natural, lo normal y recomendable es que el nombre del archivo incluya también nuestro apellido. ¿Para qué? La persona que lo descarga, si luego le interesa contactarnos, bueno, no haya perdido nuestros datos en un mar de documentos llamados CV, sino que rápidamente pueda encontrar el nuestro y ponerse en contacto. Ahora les propongo analizar un caso práctico para aplicar las sugerencias o los consejos que acabo de transmitirles. Elegí un correo electrónico que recibí hace unos años y el objetivo es que ustedes lo lean, lo lean atentamente y vayan notando distintas cuestiones que son correctas en esta comunicación y otras que podrían mejorarse. Si quieren, pónganle pausa ahora al video, léanlo y le dan play una vez que lo tengan. Bueno, ahora voy a pasar a hacer los comentarios y las observaciones sobre este texto. En principio vamos a hablar de las cuestiones que son correctas, que están bien. Veamos que el correo electrónico tiene un encabezado que hace referencia, que me tiene en cuenta, dice hola Estefanía. Hay una firma también, que bueno, yo intervine por una cuestión de privacidad, pero estaba completa. Hay un mensaje corto, estructurado también en oraciones breves. Así que todo eso lo podríamos notar como aspectos positivos en esta comunicación. Vamos ahora a notar lo que podría mejorarse. Bien, empezando ya por el encabezado, vean que dice hola Estefanía. Lo que denota un trato bastante cercano o informal, ¿no? Yo al promotor no lo conocía, al promotor de los libros, así que de todas maneras entiendo que utilice esta estrategia porque al ser un vendedor siempre va a buscar acercarse a su cliente, así que lo acepto. Sin embargo, hay errores en la escritura porque correspondería una coma entre el hola y mi nombre. Hola, Estefanía. Por otra parte, los dos puntos son un signo de puntuación adecuado en este caso, pero no corresponde que estén separados de mi nombre, tendrían que estar pegados. Y al respecto del signo de puntuación, también vemos que acá quedó un punto entre tinta fresca y me comunico, un punto que quedó suelto. Y el punto siempre se escribe pegado a la última palabra y separado de la siguiente. Respecto del encabezado, también notamos una discordancia entre este trato informal y en apariencia cercano con el registro que utilizan en la escritura de su mensaje, porque dice, me comunico por este medio para consultarle si había tenido la posibilidad. En el mensaje me trata de usted, entonces es como que hay una incoherencia en el registro. Me interesa saber mucho su opinión, si siempre me trata de usted. Termina con un saludo, saludos cordiales, eso sería correcto, pero observen que al cambiar de párrafo intenta dejar una especie de sangría, como si fuera una carta, porque intenta alinearlo al saludo inicial, pero queda sumamente desprolijo porque no están alineados, no empiezan todas las palabras a la misma altura. Por eso es que lo recomendable es no dejar ningún tipo de sangría y sí dejar un renglón vacío entre párrafos. Esas serían entonces algunas de las cuestiones positivas y a mejorar de esta comunicación. Los informes. Los trabajos de ingeniería pueden convertirse en los mejores proyectos, diseños, propuestas, pero si no son comunicados de manera efectiva, aquellos
aquellos que lo deben evaluar, supervisores, directores, públicos en general, quizás nunca lleguen a materializarse. Es evidente que el contenido de un informe es más importante que el estilo. Un estilo efectivo de redacción no mejora un mal trabajo de ingeniería. Pero sin embargo es posible que excelentes trabajos no se visualicen y por lo tanto se ignoren debido al uso de un estilo incomprensible. Lo que voy a hacer a continuación es mostrarles los 3 tipos de informes con los que trabajan por lo general los ingenieros, a definirlos, caracterizarlos y dar algunos ejemplos para su escritura. En principio definimos qué es un informe. Un informe es un documento escrito que comunica los resultados de una investigación, el estado de avance de un proyecto o el diagnóstico de una problemática. Tipos de informes más utilizados por los ingenieros: los informes científico-académicos, los informes técnicos y los informes ejecutivos. Los 3 se distinguen porque cada uno está orientado a un tipo particular de lector y por lo tanto buscan alcanzar objetivos diferentes. Sin embargo, también tienen ciertas características en común. Vamos a comenzar por los aspectos en común. Los 3 tipos de informes reportan resultados y los 3 tienen una estructura básica similar, compuesta de estos 5 elementos: el título, que se recomienda que sea breve; el párrafo introductorio, en donde se plantean los objetivos generales y particulares; el desarrollo; la conclusión, en donde se evidencia si los objetivos fueron alcanzados; y la bibliografía o fuentes consultadas para la escritura. El informe científico académico es quizá con el que más familiarizados están, por ser el que más se lee y más se produce en el ámbito de la universidad. Dentro del informe científico académico vamos a encontrar los destinados a la comunidad en general o llamados de divulgación, que son aquellos que presentan el resultado o diagnóstico de una problemática a organizaciones gubernamentales o no, que toman decisiones políticas o dan a conocer a la opinión pública una información de modo formal, presentándola en diarios, revistas u otros medios. Este tipo de informes, como su nombre lo indica, son de divulgación, no están destinados a especialistas, por lo tanto, no pueden incluir vocabularios técnicos ni particularidades idiomáticas que lo puedan volver confuso para el lector. En cambio, los destinados a la comunidad científica son aquellos que fueron escritos pensados para ser leídos por colegas, por otros ingenieros, por profesores, por jurados de un concurso. Dentro de los destinados a la comunidad científica encontramos los originales de investigación, que son aquellos que surgen del testeo empírico propio, y los de revisión, que son aquellos que reúnen, discuten y analizan literatura ya publicada sobre un determinado tema. Lo que tienen de característica común todos los informes académicos es el lenguaje riguroso que deben utilizar y la redacción concisa. Estructura del informe académico. A continuación voy a presentar la estructura estandarizada del informe académico, es decir, todos los apartados que podría contener. No significa que todos los informes académicos siempre tengan cada una de estas partes, sino que son todas las que hipotéticamente podrían aparecer. Las que nunca pueden faltar son las 5 que les mencioné anteriormente: título, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. Otras partes que pueden aparecer en el informe académico son el resumen, que es importante porque allí se sintetizan los aspectos esenciales del trabajo y es la parte que luego se va a indexar en el caso de que el trabajo se publique. Las palabras clave, que suelen ser entre 3 y 10, son los puntos principales del informe y se suelen presentar separados por guiones. La introducción, donde se señalan los antecedentes, la importancia del problema y los objetivos.
Los métodos, en donde tenemos la descripción de la muestra u objetos de estudio, técnicas o instrumentos y análisis estadísticos realizados. El desarrollo, en donde se presentan la discusión, la comparación de aportes con los de otros investigadores, donde también se pueden llegar a señalar los alcances y limitaciones de la propia investigación, la conclusión y la bibliografía. Me interesa ahora detenerme en el modo de citación de la bibliografía. Existen varias normas de estilo para citar las fuentes consultadas. Lo importante es que nosotros primero averigüemos si la institución a la que nos dirigimos o la revista en la que queremos publicar ya tiene algunas pautas de citación. En ese caso tenemos que conseguirlas y atenernos a ellas. Yo lo que les voy a presentar acá son las normas APA, que son de la Asociación Estadounidense de Psicología. Son normas que son utilizadas también por otras ciencias. Elegí esta por poner un ejemplo para poder mostrarles cuáles son los elementos que no pueden faltar, sea cual sea el estilo de citación que nosotros elijamos. Fíjense, para citar un libro, el apellido del autor en mayúsculas, coma, las iniciales del nombre, entre paréntesis el año de publicación del libro, el nombre del libro con letra itálica, el nombre de la ciudad en que fue publicado y por último la editorial. Esta es una manera de citar, existen, insisto, otras. Lo importante es que uno elija una norma y la mantenga a lo largo de todo el trabajo. Les muestro acá también cómo citar fuentes electrónicas. Por ejemplo, este es un artículo publicado de manera online. Cuando cito una fuente electrónica, además de los datos del autor y la fecha de publicación, es preciso que aclare que se trata de un texto en línea y que ponga la fecha de consulta. Por ejemplo, consultado el 10 de noviembre de 2009 y voy a poner también la dirección desde donde la extraje. Esto es importante porque nosotros no sabemos la persona que nos lee en qué momento lo está haciendo y si se le ocurre, por ejemplo, consultar esa bibliografía y no la encuentra disponible, bueno, nosotros aclarar que la consultamos en una determinada fecha y que es posible que luego ya no esté disponible allí. El informe técnico. El informe técnico tiene como objetivo contribuir a la toma de una decisión. La estructura del informe técnico. En este caso también la voy a presentar de manera detallada y voy a dar consejos para la escritura de cada una de las partes, porque este tipo de informe es el que más van a tener que escribir seguramente en el futuro. El título debe ser claro y descriptivo. Debería describir en forma clara y precisa el contenido y debería entregar palabras claves para la indexación. Por el contrario, no debería incluir palabras tales como estudio sobre o una investigación de, y tampoco se deberían utilizar abreviaturas en el título. El resumen. El resumen debe responder a la pregunta ¿cuál es el objetivo del informe? Entonces, si yo tengo que escribir un resumen y no sé cómo hacerlo, puedo tener en cuenta las siguientes preguntas que me van a llevar a brindar toda la información que es preciso que esté en el resumen. Tengo que contestar qué se investigó y por qué, me va a llevar a hablar de los objetivos principales. Contesto qué se hizo y ahí voy a estar hablando de los métodos. Respondo a qué se encontró, lo que me va a llevar a hablar de los resultados más importantes. Y desarrollo qué implican los resultados para establecer de esa manera las mayores conclusiones. El índice solo corresponde en informes que tengan más de 8 páginas, si no, no se justifica su existencia. La nomenclatura que prepara el lector para entender cualquier desarrollo matemático. Se recomienda colocar todos los símbolos alfabéticamente. La introducción, que debe responder a estas preguntas. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es importante? ¿Y qué solución o camino de solución se propone? Procedimiento,
Contesta a las preguntas cómo se estudió el tema, qué se usó, cómo se procedió. Teoría y datos calculados, se muestran las ecuaciones, tablas y figuras. Discusión de resultados, tengo que contestar allí las preguntas qué implican las observaciones, qué conclusiones se pueden desprender, cómo se ajustan los resultados en un contexto más amplio. Las conclusiones relacionadas con los objetivos, se recomienda que por cada objetivo enunciado en la introducción haya una conclusión enunciada en una oración corta y a su vez puede haber 2 oraciones más explicativas de esa conclusión. Otros apartados que pueden aparecer son las recomendaciones técnicas, por ejemplo, qué trabajos posteriores deberían realizarse, de repetirse el trabajo, tendría que ser igual, de forma diferente. Las figuras, las referencias y los apéndices, que son los detalles del trabajo que no son necesarios para que el lector entienda el reporte y que si se colocaran en el cuerpo del trabajo interrumpirían el hilo de lectura. Por ejemplo, el análisis de error, el listado de equipo y su calibración, los programas de computadora utilizados, etc. Y por último, el informe ejecutivo, cuyo objetivo es reportar el estado de situación de un problema o el resultado de una intervención profesional. Siempre concluye con una evaluación de alternativas de solución. Ahora voy a brindar algunas sugerencias para la redacción de cualquiera de estos 3 tipos de informes. Vamos a dividir el momento de la escritura en 3. Antes de la escritura. Antes de la escritura es preciso definir el propósito exacto del informe. Es decir, cuando me siento a escribir es importante que primero piense en qué quiero lograr con ese informe, para elegir el tipo de informe adecuado a esa comunicación. Y tener en mente al destinatario. Durante la escritura se recomienda escribir oraciones cortas, evitar el suspenso, ser claro. En los informes académicos, ser objetivos, no expresar opiniones personales ni quejas. Emplear la forma verbal impersonal o de tercera persona, es decir, evitar el uso de la primera persona singular, yo, o la primera persona plural, nosotros, e intentar usar la forma verbal impersonal, que sería la del se. Por ejemplo, decir, se eligió este tema porque, o elegir la tercera persona. Por ejemplo, decir, el tema elegido fue. También se recomienda prestar atención al uso de los tiempos verbales. No se escribe todo en el mismo tiempo verbal. La introducción, los fundamentos, el marco teórico y la discusión, que son las partes del informe que eran así, continúan siendo así a lo largo del tiempo, se escriben en presente. En cambio, los materiales, los métodos, procedimiento y resultado se escriben en pasado, porque es algo que ya sucedió. Después de la escritura, insistimos en la necesidad de revisarlo, el manuscrito, revisar los errores de ortografía, de puntuación y gramática, y otras cuestiones como cerrar comillas, el correcto paginado, que la bibliografía esté ordenada sin mezclar normas, etc. En este punto es recomendable incluso que le demos el trabajo a otra persona para que lo lea y nos haga sus sugerencias. Si eso no es posible, entonces lo ideal es tomar distancia de nuestro propio texto. Por ejemplo, si estuvimos durante horas escribiendo un informe, lo ideal no es revisarlo en ese momento, sino separarse un poco del texto, abandonarlo por algunas horas o incluso hasta el día siguiente y luego volver a leerlo, y ahí vamos a poder ver con más claridad los errores que hayamos cometido. Y por último y por supuesto, reescribir el borrador. Esta es la bibliografía obligatoria correspondiente al tema que acabo de exponer.
se trata de un apunte confeccionado por mí, la comunicación escrita, los informes, que ustedes pueden encontrar disponible en el aula virtual. Y también van a encontrar allí bibliografía complementaria que tiene que ver en general, sobre todo, con la escritura de informes. Bueno, espero haber sido clara en esta presentación acerca de comunicación escrita, redacción de cartas formales, mails e informes. Y si tienen alguna duda, pueden realizarme consultas a través de correo electrónico por la plataforma y si no, en la clase online del próximo jueves. Muchas gracias.